Ajá, estábamos hablando de esto. Puede que la crisis se ponga peor. ¿Tú te acuerdas que antes decía, bueno, Lo bueno que tiene la cosa es lo malo que se está sí, poniendo. no, y luego, no hay nadie peor que Luis Herrera. Así es. Y ahí en Y adelante. después vino Lucincho. Sí, y así. Pero puede haber un acuerdo, porque el tema de la elección, fíjate, el señor González Urrutia dice que María Corina es la que verdaderamente va a hacer la campaña, que no tiene plata, que él no está para eso, para estar recorriendo el país, y María Corina va y dice, sí, yo voy a ser la presidenta. Eso a un gobierno que le ha dicho a María Corina, no te vistas, que no vas repetidas veces, pues no le debe caer bien. Y hay gente que no entiende que vamos a una situación de conflicto donde cuanto menos amenaces, mejor. Cuanto más garantías de confianza y de entendimiento de mejor. Pero si este señor gana y entonces regresa todo el mundo y la cosa se vuelve, imagínate, todo el mundo empieza a pedir facturas de los años que me metiste preso, que no sé qué cosa, que me debiste, que me miraste mal, y la cosa termina peor que... Hay que recordar una cosa muy elemental. El próximo presidente va a ser proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral que tenemos, con la correlación de fuerzas que hay allí. Va a tener que juramentarse ante la Asamblea Nacional que tenemos. Si surge algún diferendo, se va a resolver en el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos, con el fiscal y el contralor que tenemos, con las Fuerzas Armadas que tenemos, con los gobernadores y alcaldes que tenemos. Y además hay 6 meses entre el momento de su elección y el momento de la toma de posesión. Entonces se impone, por amor a Venezuela, por cariño a este país, por cariño a 35 millones de venezolanos que estamos padeciendo la crisis, que el liderazgo político demuestre inteligencia y amor por Venezuela y se ponga de acuerdo. Porque si no va a estar enguerrillado el país y entonces pudiera ser que lográramos elegir a un nuevo presidente. Yo quisiera que fuera Edmundo González Urrutia, pero que la crisis no se resuelva, sino que se agrave. Entonces, vamos a proceder con inteligencia y con amor por el país. Por eso he estado promoviendo la idea de un gran pacto de Estado. El mismo de Petro y de Lula. El mismo de Petro y de Lula. El mismo, por ejemplo, al cual se está refiriendo mi amigo Víctor Álvarez. Ajá, que lo tenemos el lunes, por cierto. Ah, qué bueno. Y Daniel Ceballos y Enrique Ochoa, hay mucha gente hablando de eso. Y Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón también. Y el movimiento Unión y Progreso ha estado haciendo de esta propuesta una bandera. Señores, necesitamos un gran pacto. Hay 2 ejemplos, para no citar otros muchos más. Uno fue el pacto de Punto Fijo. Cuando tú estudias la historia de Venezuela, todo el tiempo nos estábamos matando a tiros o teníamos una tiranía. Cuando no nos estábamos matando a tiros, como en la Guerra Federal, teníamos una tiranía como la de Juan Vicente Gómez o la de Marcos Pérez Jiménez. De repente los líderes políticos entendieron, mira, no podemos seguir en esta peleadera, vamos a entendernos, hicieron el pacto de Punto Fijo. Que por cierto, después algunos críticos del pacto de Punto Fijo hicieron otro pacto de Punto Fijo que se llamó el pacto de ancha base, donde estaba Guslar Pietri, que había criticado terriblemente al pacto de Punto Fijo y que sin embargo, y había criticado a los copellanos terriblemente por entendernos con los adecos, y después terminó él haciendo un pacto con Raúl León y con Acción Democrática y con URD. Pero bueno, ese pacto le dio a Venezuela un paréntesis de 40 años de civilidad, que no se parece al siglo XIX, ni se parece al principio del siglo XX. 40 años de civilidad atípicos en la historia de Venezuela. También en España. Todo el mundo decía en España, Kiko, que si Franco se moría, porque había la duda de si era mortal o no era mortal Franco, porque vivió muchos años y gobernó 40 años una dictadura, y la gente decía, cuando se muera el caudillo, volvemos a la guerra civil. Bueno, se murió el caudillo y no solamente no se volvió a la guerra civil, sino que el liderazgo político de aquella época fue posible que un hombre que había sido ministro de Franco se sentara en la misma mesa con Santiago Carrillo, que era el jefe del Partido Comunista que tenía 40 años exilado. Mérito del primer ministro español, Adolfo Suárez, y mérito de Santiago Carrillo, que terminó el Partido Comunista votando por la monarquía.
con tal de que los reconocieran como un partido en una monarquía moderna, democrática, constitucional. Entonces, ¿qué propongo yo, señores? Vamos a hacer un gran acuerdo, un pacto nacional, que va a tener como protagonistas, voy a decir algo que es para mejorar el pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo tuvo el defecto de que fue solamente partidos políticos y 3 grandes líderes. Yo ampliaría este pacto que yo estoy proponiendo a figuras representativas del mundo de la producción, de la economía, empresarios, trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes de la academia, de la universidad. Y mira, vamos a corregir, y además propongo una agenda. Primero, fortalecer la institucionalidad democrática. Vamos a tener más y mejor democracia. Segundo, reactivar la economía. Para reactivar la economía, por cierto, tenemos que comenzar por reactivar el petróleo. Para eso necesitamos inversiones muy importantes. Si la guerra civil esta que hemos tenido en los últimos 25 años la mantenemos después con este mismo gobierno o con otro, no van a venir las inversiones y necesitamos las inversiones para que haya riqueza para todos y empleo para todos y oportunidades para todos. Superar el drama de la pobreza que está afectando al 90% de los venezolanos. Mejorar los servicios públicos, la luz eléctrica, la energía eléctrica, el agua, todo. Y acabar con la corrupción. Porque el gobierno se empeña en decir que son las sanciones. Yo nunca he sido partidario de las sanciones, yo siempre he sido contrario a las sanciones. Pero las sanciones no son las que explican todo. Lo que dice el gobierno, que se llevó Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA, es una monstruosidad. Y lo que dice el gobierno, que se llevó Tarek El Aissami, que también lo pusieron a manejar petróleo, oye, con eso habríamos resuelto, podríamos estarle aumentando el salario, no los bonos, el salario a los trabajadores venezolanos. Entonces, acabar con la corrupción. Para eso tenemos que hacer un gran acuerdo. Entonces, lo que estoy recomendando, Unión y Progreso, y yo personalmente, que se parece mucho a lo de Lula y a lo de Petro, que además sería magnífica la idea de Petro, creo que fue el que la presentó, de que fuera ratificado en un referéndum popular el día 28 de julio junto con la elección presidencial. Un referéndum que garantice respeto a los que ganen y a los que pierdan y que promueva un ambiente de armonía y de entendimiento para que Venezuela pueda progresar. Fíjate, metiéndonos en Honduras, el gobierno señala que las sanciones produjeron la crisis económica porque fueron al petróleo, que era el gran benefactor del país, el que generaba todos los recursos para tener las condiciones de vida que antes eran mejores que ahora, pero que una vez que fue afectado el petróleo, pues tenemos esta situación. Entonces el gobierno no aumenta salarios porque el gobierno, yo lo decía aquí acá rato, el gobierno está tratando con los americanos de que le ingresen lo que hay en el Fondo Monetario, la ayuda humanitaria de 3.000 millones que se ofreció, que regresen todo eso, Naciones Unidas, que entre el platero y entonces mete plata y dice, fueron las sanciones los culpables. Pero los americanos no mandaron la plata, puro bla, 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 y la flexibilización. Nunca se pudo mover el petróleo, ni se puede mover por los bancos del mundo, y al final de cuentas el gobierno no tiene nada. El aumento que se produce ayer es un gobierno sin plata. Porque en campaña electoral, el gobierno, que en eso de la revolución esta tiene mucho de populismo, y lo vimos con Chávez, cuando hubo recursos, bueno, había para todo el mundo, pero no tiene recursos. Y entonces la idea de un pacto pudiera venderse como que el gobierno está de salida, sería reconocer su derrota. Y este es un gobierno que dice que ellos han sido víctimas de muchas agresiones, de conspiraciones por todos lados, y Maduro hubiese querido un tiempito para gobernar sin tanto zaperoco. Y entonces lo que le viene encima pareciera ser un cambio indetenible según la oposición, pero ellos puede que piensen de otra manera. Porque fíjate, Maduro señala que logró estabilizar el dólar y el bolívar, y que la inflación es la menor que se ha producido en los últimos años. Y además la delincuencia desapareció, etcétera. Él dice unas bondades, pero la culpa, la gran culpa, es las sanciones más unos intrigantes de venezolanos que se prestaron a hacerle juego a eso, y por eso es que estamos viviendo tan mal. Entonces,
el pacto, que es una buena idea, tiene un problema, que es que sería que el gobierno estaría reconociendo que va a perder si lo firma, porque sería él a quien protegería, y entonces eso haría que la avalancha de votos en su contra, imagínate tú, auspiciado también por una oposición que permanentemente lo acusa, sería como una firma de, bueno, piensen ustedes de que cuando volvamos lo hablamos. Muy bien.